Hola a todos y a todos. Hace unos días colgué una foto de una planta y la identificación no era del todo correcta. Se trata de la Artemisia vulgaris, que resultó ser Artemisia berlotiorum. Gracias a Nacho por indicarme este fallo y he querido compartir con vosotros este fallo, este error, por varios motivos. Primero, para aclarar la situación, y segundo, me sirve como ejemplo de la importancia que tiene el poder identificar una planta con exactitud. En el caso de la Artemisia berlotiorum, hasta el 1800 se trataba de la misma especie. La botánica no es una ciencia, digamos, inerte, sino que cada día van haciendo nuevos descubrimientos. Uno de los últimos que a mí personalmente me fastidia bastante, me habéis oído seguramente hablar de él, es el caso del romero, que es de la familia de las lamiáceas, y resulta que ahora pues le han dado el género Salvia. Antes el romero era Rosmarinus officinalis y ahora es una Salvia rosmarinicus. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hoy en día los botánicos tienen otra serie de herramientas, los análisis genéticos, que hace que, que se pueda establecer correspondencias entre plantas similares. Y para explicaros esto tengo que hablaros un poco de cómo funcionan las clasificaciones botánicas, pero no vamos a hablar de todas ellas porque si no sería un vídeo interminable. Tenemos que hablar de tres clases. La primera de ellas, la familia. Esto corresponde, si lo intentásemos asimilar a nuestras relaciones familiares, sería lo que tenemos en común con abuelos, primos segundos, etcétera. O sea, es un grupo bastante grande en donde las plantas comparten ciertas características similares, pero entre ellas pueden diferenciarse mucho. Por ejemplo, en el caso de la familia de las rosáceas, casi todas las plantas de la familia de las rosáceas tienen 5 pétalos las flores y además poseen una característica muy similar, que es la astringencia. En el caso, por ejemplo, de la familia de las lamiáceas, las características en común son que tienen un tallo en sección cuadrangular y aparte suelen ser muy aromáticas, entre ellas el romero, la salvia, la melisa, la lavanda. Como podéis observar, todas ellas con un aroma muy fuerte. O por ejemplo en la familia de las apiáceas, donde tenemos el perejil, el cilantro, la zanahoria, incluso la cicuta, también tienen un cierto aroma y son plantas que interactúan en la mayoría de los casos con el aparato digestivo y tienen cierto efecto relajante. Pero como veis, en el caso de las apiáceas, cada una de ellas tiene características muy diferentes, hasta el punto de que unas pueden ser letales y otras son un estupendo alimento. Y para hacer esa clasificación más en detalle, la botánica crea el género y la especie. El género, digamos que es el apellido, es la familia más cercana, sería la unidad madre, padre y hermanos, si lo queremos asimilar a nuestras relaciones familiares. Y la especie, digamos, es lo que ya identifica a un individuo y hace que podamos identificarlo en cualquier parte del mundo, porque esa denominación, ese binomio científico que denomina las plantas es igual aquí como en la China, ¿no? En el caso de la cicuta, el género sería Conium y la especie sería Conium maculatum, ¿vale? Entonces, pues las propiedades de las plantas, en la mayoría de los casos, estoy hablando de las propiedades medicinales y alimenticias, se refieren a la especie. Hay algunas especies en las que están súper estudiadas y muchas veces tienen el epíteto, es decir, la segunda parte del nombre, officinalis, que viene de la oficina. La oficina era como se denominaba en los antiguos conventos al almacén donde se guardaban las plantas medicinales, de ahí ese epíteto. Y muchas de ellas, como la caléndula officinalis, la verbena officinalis, etcétera, hacen referencia a que su uso es medicinal. Pero hay otras plantas que pertenecen a ese mismo género. Por ejemplo, en el caso de la caléndula arbensis, que es una caléndula silvestre de flores mucho más pequeñas,
que no solamente tienen las mismas propiedades que la Calendula officinalis, sino que incluso las propiedades antioxidantes de esta son mucho más elevadas según los estudios científicos. En el caso del equívoco, la Artemisia berlutorium y la Artemisia vulgaris, como os decía, hasta hace poco pertenecían a la misma especie y las características medicinales son muy similares. Las fuentes de literatura específica hablan de que la Artemisia berlutorium tiene un aroma un poco más potente, pero la verdad es que yo personalmente no he podido notar esa diferencia. Las diferencias son morfológicas, pero muy sutiles, y también porque crecen en épocas diferentes del año. La vulgaris podemos observarla en verano y la berlutorium aparece más en la época del otoño, finales del verano. Las características medicinales son parecidas. Y ahora viene la pregunta que muchas veces tengo que responder en los talleres cuando hay especies o digamos especies de plantas que corresponden al mismo género, si se puede siempre establecer la relación de que las propiedades medicinales sean iguales. Y la respuesta es no. En algunos casos, si es así, tenemos que tener en cuenta que comparten mucho material genético, pero no siempre es así. En mi experiencia personal, cuando las dos especies que pertenecen al mismo género, ojo, que si no pertenecen al mismo género esta regla no se puede aplicar, pero si pertenecen al mismo género y las características morfológicas, es decir, la forma de las hojas, de las flores, el porte, etcétera, son similares, las propiedades medicinales van a ser muy parecidas. Quizás lo que cambia sea la concentración de los principios activos o que alguna de ellas tenga algún principio activo que la otra no posee, pero a rasgos generales las propiedades medicinales son parecidas. Tenemos el caso, como os he dicho ahora, de la Artemisia berlotiorum o la Artemisia vulgaris, de la Calendula officinalis o la Calendula arvensis, del Helichrysum stoecas y el Helichrysum italicum, etcétera. Con esto no os quiero dar una regla general porque seguramente habrá bastantes excepciones, pero a rasgos generales sí que podemos decir especies del mismo género con forma similar en la planta presentan propiedades similares. Pero ojo, esto no significa que debamos bajar la guardia, hay que siempre intentar de la mejor manera posible identificar las plantas y sobre todo cuando viajamos a otras zonas donde no tenemos tan estudiada la flora, tenemos que ir con mayor cautela porque puede ser que nos encontremos especies parecidas a las que vemos en nuestro entorno, pero que tengan características muy diferentes. Y esto no solamente tiene que ver con el material genético, sino también porque el entorno hace que las plantas desarrollen determinados principios activos en mayor o en menor medida. Y bueno, con este consejo me despido en este maravilloso entorno que os he querido regalar como fondo de este vídeo. Hasta la próxima.